Meditamos en nuestro tema, al cual hemos titulado El clamor de nuestras obras en la eternidad, y nos internamos en la meditación de la palabra en este pasaje en Hebreos capítulo 11 versículo 4, donde la Biblia Reina Valera lo expresa de esta manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Algunas otras traducciones, algunas otras versiones, me gusta cómo lo narran este mismo pasaje, como la Biblia LPH, que nos lo dice de esta manera: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Dice, por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas, y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Entonces miramos que en este pasaje lo que Dios está hablando, primeramente dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano, por la fe, por supuesto. Pero me llama la atención que sigue diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Es muy hermoso cuando Dios da testimonio de nuestras ofrendas, y de hecho es importante que Dios dé testimonio de nuestras ofrendas. Nuestras ofrendas, podríamos decirlo de esta manera también, se utiliza esta expresión, sacrificio. Abel ofreció más excelente sacrificio. Un sacrificio es una ofrenda. Otra palabra para expresar o identificar sacrificio o ofrenda también son nuestras obras, o dicho más claramente, nuestras acciones. Nuestra forma de conducirnos, nuestras obras, nuestras acciones, es también un sacrificio o una ofrenda, como nos presentamos a Dios continuamente. Por eso Romanos 12:1 dice que nos presentemos a Dios como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, o dicho de otra manera, nuestro diario vivir. Entonces nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, nuestras obras, nuestras acciones, es la manera como nos presentamos delante de Dios. Es la primera manera como nos presentamos, o nos debemos de presentar delante de Dios a cada día. Y dice que dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cómo da Dios testimonio, o qué significa que Dios dé testimonio de nuestras ofrendas? Lo que significa es que cuando Dios da testimonio de nuestras ofrendas, en otras palabras, es que Dios testifica que se agrada de nuestras ofrendas, se agrada de lo que hacemos. Siempre que Dios da testimonio de nuestras ofrendas, de nuestras acciones, de nuestras obras, en otras palabras, Dios está testificando que se agrada de lo que hacemos, de nuestro vivir, de nuestro caminar. Y no hay nada más maravilloso que Dios se agrade de lo que tú haces para la gloria de su nombre, de lo que tú haces para agradarlo a Él. Cuando Él da testimonio de que se agradó, no solamente de cosas grandes y espectaculares que podemos hacer, sino que en veces detalles pequeños, detalles insignificantes aparentemente ante los hombres, una palabra de ánimo, una palabra de bendición para una persona, un vaso de agua que le des a una persona necesitada, ¿verdad? Una cosa sencilla en ocasiones, pero cuando Dios se agrada, como aquellas 2 monedas que dio la viuda, que en este caso no fue la gran cosa, qué gran ofrenda dio, qué gran sacrificio, qué gran obra. 2 monedas insignificantes, por así decirlo en este tiempo, 2 coras, 2 moneditas de 25 centavos que dio alguien, ¿verdad? Parece que eso no es nada, es algo insignificante, pero Dios dio testimonio de que se agradó de esa ofrenda de esa viuda más que de las grandes ofrendas que daban los fariseos y otra gente. Entonces, cuando Dios se agrada de nuestra ofrenda, eso es algo hermoso, eso es algo maravilloso. Primeramente porque agradamos a Dios, pero segundamente porque cuando tú agradas a Dios, o tu ofrenda agrada a Dios, tus obras agradan a Dios, eres bendecido por Dios de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria. La primera manera como somos bendecidos no es en el exterior, sino en el interior. O sea, hay una satisfacción hermosa que Dios pone
en el corazón, siempre que Dios se agrada de una ofrenda, de acciones, de obras, de palabras, de cualquier índole, porque nuestras ofrendas pueden ser desde verbalmente, las palabras que hablamos son ofrendas que estamos accionando, presentando delante de Dios, como nuestras obras que hacemos con nuestras manos, etcétera, etcétera, como nuestras mismas ofrendas que ofrecemos a Dios, hablando de una ofrenda monetaria, económica, o de una ofrenda de oración, o de una ofrenda de adoración, o de una ofrenda de ayuno que le ofrecemos al Señor. Siempre que ofrecemos una ofrenda al Señor y el Señor se agrada de nuestra ofrenda y mira a Dios nuestra ofrenda y la recibe, hermanos, hay una satisfacción hermosa en nuestro corazón, hay gozo, hay paz, hay una experiencia hermosa de parte de Dios como resultado de que Dios se está agradando. A lo mejor nadie vio, a lo mejor nadie tomó en cuenta, a lo mejor nadie te aplaudió, a lo mejor nadie te dio una palmada en la espalda diciendo qué bien has hecho, hermano, pero qué lindo es cuando el Dios de los cielos es el que en tu corazón te da esa bendición linda, te hace sentir eso hermoso de parte de Él por lo que estás haciendo para Él. Y Él te dice allá adentro: bien, buen siervo, en lo poco estás siendo fiel, en lo mucho te pondré. Me agrado de tu ofrenda. Yo creo que cuando Abel ofreció aquella ofrenda delante de Dios, allí no había nadie para halagarlo ni para recompensarlo. Allí no estaba nadie, solamente él y Dios, y quizás Caín por ahí a lo lejos mirando, y dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, dio testimonio de aquella ofrenda que le ofreció Abel. ¿Y cómo iba a dar Dios testimonio? O sea, ¿será que se escuchó una voz diciendo: Abel, me agrada tu ofrenda, ¿verdad? Y de Caín, ¿verdad?, una voz diciendo: Caín, no me agradó tu ofrenda. Yo no creo que se escuchó ninguna voz ni nada por el estilo. Pero ¿qué había? Yo creo que en Abel había un rostro iluminado, contento, satisfecho, como diciendo: gracias, Dios mío, por permitirme ofrecerte esta ofrenda. Y había algo maravilloso, algo radiante, una alegría, una satisfacción, algo precioso que manifestaba la vida de Abel. Y esa era una de las primeras maneras como se manifestaba que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque había gozo, había alegría, había paz, había satisfacción, había algo precioso en su corazón. Mientras que en el corazón de Caín, ¿qué había? Había envidia, había amargura, había insatisfacción, había coraje, había toda clase de cosa desagradable y negativa lo que había en Caín. Siempre que uno mira que una persona está presentando ofrendas, su vida, palabras, acciones, oración, adoración, lo que sea, y no lo está presentando de la manera de vida que Dios se agrade de él, lo está haciendo con otras intenciones, como lo mirábamos en los temas anteriores, lo está haciendo por arrogancia, por contención, lo está haciendo por sobresalir, lo está haciendo por cualquier otra razón, en vez de que haya satisfacción, alegría, paz, gozo de parte de Dios, habrá frustración, habrá enojo, habrá molestia, habrá siempre señalando a los demás, a los que no hacen lo que Él hace. ¿Por qué los demás no lo hacen? ¿Por qué no más yo, Señor? ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Señor, y nosotros sí ayunamos? ¿Por qué tus discípulos esto y nosotros nos tenemos que esforzar por guardar la ley y parece que tus discípulos no la guardan? No era que no la guardaran, sino era que estaban con el gozo del Rey, con el gozo del Señor, estaban en la presencia del Dios de los cielos, y había algo maravilloso que disfrutaban en lo que hacían para la gloria de Dios, y no era una carga, no era una opresión, no era algo desagradable. Entonces dice este pasaje: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y agrega: dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios dio testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Pero me llama mucho la atención el final del texto, que dice: y muerto, o sea, está hablando de que ya aún después de que Abel había muerto, aún habla por ella. Pero esta otra versión se me hace un poco más clara la manera como lo expresa. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo. Al dar Dios testimonio,
a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, o sea, aunque ya había muerto Abel, dice, sigue hablando todavía. ¿Quién seguía hablando todavía? ¿Quién hablaba todavía? Como dice, aún habla por ella, aún habla todavía. La ofrenda que Abel presentó, su sacrificio, su ofrenda, su obra, sus acciones siguen hablando por Abel aún todavía, aún después de muerto, sigue hablando todavía. Veamos, avancemos en nuestro tema. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que aún después de muerta una persona, aún después de muertos nosotros, nuestras obras seguirán hablando y trabajando por nosotros. Nuestras obras no culminan, no terminan cuando nosotros morimos en esta tierra. Nuestras obras siguen hablando aún después de que morimos. Siguen proclamando aún después de que morimos, algo bueno o algo malo. Siguen trabajando en favor de nosotros, para bien o para mal, aún después de muertos. Nuestras obras, el fin de nuestras obras no termina cuando uno se muere, sino que nuestras obras aún después de muertos siguen todavía hablando, trabajando, proclamando. Veamos un ejemplo un poquito más claro y analicemos qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Vayamos a la palabra. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En este pasaje Dios nos está hablando, está comparando el apóstol en este caso. Primeramente habla los versículos anteriores, del versículo 18 en adelante, habla del pueblo de Israel, cómo se acercó a buscar a Dios en un aspecto terrenal, ¿verdad? Al monte Sinaí que ardía, que temblaba, que se estremecía y salían relámpagos y truenos y sonidos de bocinas y todo aquello. Pero dice, nosotros no nos hemos acercado a un lugar terrenal como lo hizo el pueblo de Israel, sino que aquí nos habla de una cercanía a lo espiritual, a lo celestial. Nos está hablando aún de lo eterno después de la muerte. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Está hablando de lo celestial, de lo espiritual, a la compañía de muchos millares de ángeles, o sea, lo celestial una vez más, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, o sea, de todos los hijos de Dios que hemos creído en el Señor y que nos acercamos delante de Dios, a su presencia en una búsqueda espiritual, a Dios el juez de todos, al Dios todopoderoso, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando habla de los espíritus de los justos hechos perfectos, está hablando obviamente de las almas de todas las personas que se han adelantado, que han muerto en Cristo Jesús, y que ahora ya al pasar a la eternidad y estar con el Señor, esos espíritus ya no son, esas almas ya no son almas imperfectas, ya no son espíritus imperfectos como lo somos nosotros en esta tierra, que aún estamos siendo perfeccionados, aún estamos siendo pulidos, aún estamos siendo cambiados a cada día, pero todavía no alcanzamos esa perfección. Cuando una persona muere en Cristo Jesús y se va a la gloria de Dios, su alma, que es un ser espiritual, por eso dice los espíritus de los justos, hablando del alma, el ser espiritual. El cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, pero el alma, esa alma que es un ser espiritual, llega a la perfección, alcanza la perfección cuando llega a la presencia de Dios,
entonces ahí solamente en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, ya no hay imperfección, ya no hay manchas, ya no hay arrugas, solamente hay perfección para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que gloria a Dios por cada uno de los hermanitos que se nos han adelantado y que ya están con el Señor, que a lo mejor un día los teníamos aquí hace algunos meses, algunos años, y a lo mejor ahora por la pandemia ya se han adelantado y están en la presencia de Dios, están en la gloria de Dios. Pero ¿cómo están? Están en una perfección maravillosa. Son los espíritus de los justos hechos perfectos, justos no por sus buenas obras, sino justos porque fueron justificados al creer en la sangre preciosa del Cordero de Dios, y ahora han alcanzado esa perfección delante de Dios y están en la gloria de Dios, ya transformados, ya de una manera perfeccionados, como lo dice aquí, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, ya están en la gloria de Dios, y nosotros nos acercamos a ese lugar maravilloso donde hay ángeles, millares de ángeles, querubines, serafines, donde están inscritos en los cielos los nombres de los primogénitos de los hijos de Dios. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida desde el momento que creemos en el Rey. Ya tenemos una reservación en la gloria de Dios. Por eso dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, los creyentes que ya tenemos esa reservación, que ya desde el momento que creímos en el Señor ya se escribió nuestro nombre. Y es como cuando uno hace una reservación en algún lugar, en algún hotel, va a viajar uno y uno dice: ya tengo tranquilidad. ¿A dónde va a llegar allá, hermano? ¿Dónde se va a quedar? ¿Dónde va a dormir? ¿Verdad? Dice: no me preocupo por nada de eso, ya tengo mi reservación hecha. Voy a llegar a un buen hotel, a un gran lugar donde voy a estar tranquilo, seguro, y voy a poder ahí tener comida y todo listo. Ya tengo todo preparado, gloria a Dios. Pues el que pasa la eternidad con Cristo en su corazón ya tiene su nombre escrito, su reservación en la gloria de Dios, para que cuando llegue allá el Señor le diga: pasa, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Amén, mis hermanos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué esperanza tan viva y tan real nos ofrece la palabra de Dios en nuestro vivir, en nuestro caminar en esta tierra, y aún al pasar de esta tierra a la eternidad, que es lo más precioso. Luego dice el versículo 24: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, dice, a Jesús nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, porque sin Jesús no tenemos entrada, sin Jesús no tenemos acceso, sin Jesús estamos fuera del pacto. Sin Jesús no hay sangre que nos cubra, no hay sangre que hable por nosotros. Dice, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla. ¿Qué es la sangre de Cristo? Hablar de la sangre de Cristo es hablar del sacrificio de Cristo. Hablar del sacrificio de Cristo es hablar de la ofrenda de Cristo. Cristo se ofreció como una ofrenda por nosotros. Hablar de la sangre de Cristo es hablar de la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, dice, nos acercamos a la sangre rociada. La sangre de Cristo dice que habla mejor que la de Abel, que habla. La sangre de Cristo, ¿cuándo murió Cristo Jesús por nosotros? Hace cerca de 2000 años, ¿verdad? Aproximadamente, poquito más, poquito menos. Pero aunque ya pasó mucho tiempo, aunque ya pasaron 2000 años, y aunque Cristo ya murió, ya resucitó y ya está en la gloria de Dios, sin embargo, la sangre de Cristo sigue hablando y sigue trabajando en favor del creyente, en favor de los hombres que vienen a Él para ser redimidos, para ser liberados, para ser cambiados, para ser transformados por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Esa sangre sigue hablando
tengo redención, tengo perdón, tengo liberación, tengo sanidad. Esa sangre sigue hablando y sigue proclamando libertad, salvación, restauración, perdón para todo aquel que oiga la voz de esa sangre y recibe esa sangre y se arrepienta, y recibirá el perdón, y recibirá la salvación, y recibirá vida eterna, y recibirá sanidad, liberación y todo lo que el hombre necesita. Esa sangre sigue proclamando: yo lo tengo para ti, yo lo tengo para ti. Entonces Cristo murió hace más de 2000 años. La sangre fue derramada hace más de 2000 años, pero la sangre de Jesús sigue hablando. Ahora, no solamente la sangre de Jesús habla. Si usted pone atención en el versículo 24, dice: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. O sea, no solamente la sangre de Cristo habla, también la sangre de Abel habla. También la sangre de Abel habla. La única diferencia es que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Amén. Pero también la sangre de Abel habla. Ya vamos a mirar ahorita qué decía la sangre de Abel y qué dice la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, cuando primeramente dice que habla mejor que la de Abel, repito, lo primero que debemos entender es que esa sangre representa el sacrificio o la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa obra sigue viva, esa obra sigue hablando, esa obra sigue trabajando en favor de la humanidad, en favor del creyente. Esa obra sigue presente entre nosotros, no ha perdido ni un poquitito de poder, ni un poquitito de fuerza. Todavía sigue habiendo poder en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en el sacrificio de Jesús, en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Todavía sigue hablando y sigue trabajando hasta este día. Pero le decía, no solamente la sangre de Jesús habla, no solamente la obra de Jesús habla, no solamente el sacrificio de Jesús habla, también nuestras obras hablan. La obra de Abel habla, aunque ya tenía siglos y siglos y siglos que había muerto. Aun cuando Cristo murió, Abel tenía ya muchos siglos, ¿verdad? Desde un principio, por supuesto, fue el primer mártir, fue el primero que murió. Entonces, cuando miramos a Abel, que siendo el primer hombre que murió, desde allá todavía el apóstol está hablando y está declarando en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, está declarando que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Esto significa que tanto la sangre de Cristo habla como la sangre de Abel habla, aunque tienen un lenguaje diferente. La sangre de Cristo que la sangre de Abel. ¿Cómo habla la sangre de Cristo? ¿Qué dice la sangre de Cristo? Si pudiéramos oír la voz de la sangre de Cristo, lo que la sangre de Cristo habla y dice es lo siguiente: perdón, redención, salvación, liberación por el pecado de la humanidad. Me mataron, me colgaron, me sacrificaron en una cruz. Morí como una víctima, morí injustamente, morí como un pecador sin haber cometido pecado. Pero no hay rencor, no hay resentimiento, no hay amargura. No pido venganza porque morí, me mataron en la cruz del Calvario. Porque cuando pensamos en Cristo Jesús, generalmente, históricamente se dice, pues los romanos mataron a Jesús en la cruz. O quizás alguien dirá, pues fueron los judíos los que gritaron crucifícale, crucifícale. Así que fueron los dos, tanto los judíos como los romanos. Pero en la realidad fuiste tú, fui yo, quienes llevamos a la cruz a Jesús, porque son nuestras maldades, es nuestro pecado por lo que murió el Rey de la Gloria. Aleluya. Él no tendría por qué haber muerto si no hubiera sido por nuestro pecado, por nuestra maldad. A él podía haber escapado la muerte fácilmente y no ir simplemente, pero él lo hizo. Él fue por amor a nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Así que fuimos nosotros directamente quienes llevamos a la cruz a Jesús. Y en vez de que Jesús clame la sangre de Cristo, clame y diga: qué injusticia, qué maldad la que me hicieron, ahora que venga juicio sobre de ellos porque me clavaron en aquella cruz. La sangre de Jesús no pide juicio, no pide venganza, pide perdón, pide misericordia, pide salvación, pide redención para todo aquel que recibe la sangre gloriosa del Cordero de Dios. Esa es la prioridad, esa es la superioridad de la sangre de Jesús, a diferencia de la sangre del ser humano.
el ser humano le hacen una injusticia y cómo clama: Señor, mira, no vas a hacer nada, mira lo que me está haciendo aquel. Digo, el que es más espiritual hace eso. El que es más carnal ni siquiera le dice a Dios que haga algo. Él dice: yo voy y hago algo ahorita. Yo no me voy a dejar de esta, y si me la hace, me la paga, y ahorita me desquito, y ahorita me vengo, o ya me la pagarás por lo que me estás haciendo, ¿verdad? No se me va a olvidar esto. Me estás hiriendo, me estás maltratando, me estás ofendiendo, sea de una manera emocional con tus palabras, ¿verdad? O sea de una manera física, o sea de una manera haciéndome una injusticia, haciéndome un fraude. No sé, de mil maneras, ¿verdad? Puede haber injusticias, y el ser humano, su tendencia es llenarse de rencor, de resentimiento contra aquella persona por la maldad que le está haciendo. Ese no es el caso de nuestro Salvador. Nuestro Salvador tenía todo el derecho, por así decirlo, y todas las bases para resentirse y decir: hermano, es que usted no sabe lo que a mí me hizo fulano. Es que usted cómo me pide que perdone si usted no sabe lo que me hicieron de niño, no sabe lo que me hicieron mis propios padres, no sabe lo que me hizo aquel tío, aquel abuelo, aquella persona. Usted no sabe lo que yo he pasado, hermano. ¿Cómo me puede pedir que perdone? Es cierto, yo no sé lo que has pasado, pero te digo, Cristo pasó algo peor que lo que tú has pasado. Y Él fue tentado en todo según nuestra condición, pero Él venció y Él perdonó, y Él decidió decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos y bendícelos, Señor. Mi sangre ha de hablar mejor que la de Abel, ha de hablar mejor que la de los hombres. La sangre de Abel representa a la humanidad, la condición humana, mientras que la sangre de Cristo representa obviamente a Dios, representa su pureza, su misericordia, su amor por nosotros. Pero aquí el punto que quiero que veamos es esto: el sacrificio o la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad?, sigue aún hablando y trabajando hasta este día. Sigue, y eso creo que a todos nos queda claro y lo entendemos, ¿verdad? Porque decimos: yo recibo su sangre. Y alguien dirá: pero ¿qué sangre? Pues la de Jesús, la que derramó en la cruz. Pero si eso ya pasó hace más de 2000 años, pero si esa sangre ya se convirtió en polvo, ¿verdad? Cayó la sangre, literalmente, que haya caído a la tierra, y cayó a la tierra. Alguien pensará: pues esa sangre se secó y se convirtió en polvo y se desvaneció después de 2000 años por no sé dónde, ¿verdad? O sea, y literalmente posiblemente sí pasó eso, ¿verdad? Que literalmente las partículas literalmente de sangre, pues claro, ¿qué pasó con ellas? Pues cayeron a tierra. ¿Y qué pasó con ellas? Pues se secó esa sangre. ¿Y qué pasó con ellas? Pues fue esparcida posiblemente por el viento después de tanto tiempo. Pero cuando habla la palabra de la sangre, no está hablando literalmente de lo que es la partícula que cae a la tierra o que salió literalmente del cuerpo de Jesús, hablando del líquido que salió, ¿verdad? Y que quizás quedó en la tierra, sino que está hablándonos de la acción, está hablando de la obra. La sangre, hablando del líquido que quedó en la tierra, ese pudo haberse secado normal como cualquier otra sangre del ser humano, pero hablando de la obra, la acción es la que sigue hablando, es la que queda viva. Lo que hizo Cristo en aquella cruz es lo que testifica, es lo que declara victoria, es lo que declara salvación. Él pagó un precio, Él pagó un precio por nosotros, Él pagó por nuestra redención. Eso es lo que vale, eso es lo que importa, eso es lo que marca una diferencia. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces la sangre de Cristo sigue hablando, sigue trabajando aún hasta este día. Pero repito, decía la Escritura que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, ¿verdad? Nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El hablar de que habla mejor que la de Abel significa que también la sangre de Abel habla. Veamos ahora el contexto en Génesis capítulo 4, versículo 9 y 10. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra nos muestra cómo Caín, su ofrenda no fue aceptada delante de Dios, se frustró,
se llenó de envidia, se llenó de celos, de coraje, de resentimiento, de odio contra su hermano. La ofrenda de Abel fue aceptada y Dios dio testimonio de que recibía y aceptaba su ofrenda. Y dice la palabra que llegó el momento donde Caín se ensañó tanto que en su corazón entró el deseo de matar a su hermano. A ese grado lo odió, a ese grado lo aborreció, a ese grado le tuvo celos y envidia. Y dice la palabra que Dios, aún ahí en su misericordia, trató con Caín, le habló a Caín y le dijo: ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué se transforma tu rostro? ¿Por qué tan indiferente, Caín? ¿Por qué te miro tan amargado? ¿Por qué te miro tan estorbado? Has perdido tu libertad, has perdido tu paz, has perdido tu gozo, has perdido tu alegría. No te veo satisfecho, te veo descontento, amargado. ¿Qué te pasa, Caín? Y más directamente, Caín, yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que está pasando contigo. Te estás llenando de maldad, te estás llenando de envidia, te estás llenando de odio y de resentimiento. Yo sé lo que está pasando en tu corazón, pero todavía estás a tiempo. No has cometido el acto, no has accionado todavía. Solamente está en tu mente todavía aquello y en tu corazón malos deseos, pero todavía puedes detener la mala obra, la mala acción que te va a comprometer terriblemente. Si haces el bien, Caín, ¿acaso no te enalteceré yo? ¿No te bendeciré? ¿No te recompensaré? Hermanos, no tengamos envidia de nadie, de aquellos que Dios bendice, de aquellos que Dios prospera. Mejor imitémoslos, preguntémosle: oye, hermano, ¿cómo le hace usted para que Dios lo bendiga tanto? ¿Cómo le hace para que Dios lo prospere? ¿Cómo le hace? Y de repente mirar qué hacen ellos, porque a lo mejor podemos aprender algo si estamos haciendo nosotros lo incorrecto o las cosas de la manera incorrecta, ¿verdad? Por supuesto, al primero que hay que preguntarle es al Dios de los cielos: Señor, no quiero envidiar a nadie, quiero aprender de mis hermanos, quiero buscarte a ti. Y si anhelo tener lo que le has dado a mi hermano, a lo mejor no me vas a dar a mí lo mismo que a mi hermano, porque no a todos nos ha llamado para hacer lo mismo. Pero me vas a dar algo que me va a satisfacer igual que lo que le has dado a mi hermano. Que me voy a sentir pleno y bendecido en la manera que me uses, en lo que me des, en lo que me permitas hacer. No importa si aparentemente sea cosa grande, sea cosa chica, sea cosa reconocible ante los hombres, o sea cosa que sea a oculto de los hombres, o sea que los hombres no lleguen a ver lo que hiciste. Pero lo importante es, Señor, que tú lo veas y que te agrades de ello. Entonces Dios comenzó a hablar a Caín y le dijo: con todo tú decides y de ti depende. El pecado está a la puerta. Si tú abres la puerta, entrará como una bestia, como una fiera, y te destruirá, Caín. Te destruirá. Pero tú eres el que toma la decisión. Caín lamentablemente no escuchó a Dios, no abrió su corazón a Dios, no buscó a Dios para que Dios lo bendijera, para que Dios le mostrara: ¿por qué no te agradaste de mi ofrenda? ¿Por qué no me satisface lo que hago para ti? ¿Por qué no trae contentamiento, paz y alegría mi servicio a ti? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Por qué me estoy frustrando? ¿Por qué estoy enfadado y molesto? ¿Por qué tengo una actitud pesimista como la de Marta, viniendo a reclamarle al Señor: Señor, mira a mi hermana ahí sentadota nomás oyéndote y escuchándote ahí nomás, y yo soy la que hago acá todo el quehacer de la casa? ¿No te da pendiente, Señor? Dile que me ayude. O sea, estaba frustrada y enfadada. Lo que hacía no era malo, estaba haciendo quehaceres, estaba haciendo cosas buenas, estaba ocupada posiblemente sirviendo al Señor, cocinando para el Señor, haciendo algo, arreglando la casa, limpiando la casa para que estuviera limpiecita y bonita para recibir al Señor. Pero hermanos, si no hacemos lo que hacemos de la manera correcta y nuestra ofrenda no es aceptada, nuestra ofrenda Dios no da testimonio de ella, la evidencia de eso, repito, será palpable en que vendrá la frustración, la envidia, el coraje, el enojo en nuestro ser hacia todos los demás, ¿verdad? Hacia ¿por qué nomás yo? ¿Por qué aquellos no hacen? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es una persona enfadada, frustrada, una persona enojada, molesta.
que ni ella misma tiene paz, menos su ofrenda podrá ser acepta delante de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humillarme delante de Dios. Señor, enséñame por qué estoy de esta manera. Yo no quiero servirte así. Yo no puedo estar sirviéndote, ofreciéndote trabajo, servicios, sacrificios, ofrendas aquí y acá de esta manera, y lo único que hay en mi vida es frustración, enojo, coraje y cosas que no son agradables a tus ojos, ni traen satisfacción a mi vida. Entonces algo mal estoy haciendo. Algo estoy haciendo que no es de la manera correcta, y tengo que preguntarle a Dios para hacer las cosas a la manera correcta. Y repito, cuando haces las cosas a la manera correcta, siempre recibirás una satisfacción linda de Dios. Aunque nadie te vio, aunque nadie te aplaudió, aunque nadie te recompensó, tú sabes que tu recompensa viene de lo alto, y su primera recompensa es su gozo, es su amor, es su presencia, es su paz, es su alegría, y es lo primero que sientes. Y dice: Señor, con esto que tú me das, me doy por servido, me doy por pagado, y más que pagado, no te pido nada más. Por eso el salmista terminó diciendo allí en el Salmo 73, cuando dice la palabra que tuvo envidia de los arrogantes, de los impíos que prosperan y que tienen todo y que no batallan. Dice: y yo que trato de servirte, parece que todo me sale mal. Parece que no hay trabajo, parece que se me cierran las puertas, parece que a mí es al que me llega la enfermedad, parece que yo soy el que ando con estos problemas aquí y allá, y aquellos impíos como si nada, tranquilos. Parece que mejor es vivir sin servir a Dios que vivir sirviendo a Dios. Pero eso es cuando el hombre no entiende, y cuando el hombre no tiene esa bendición de Dios sobre su vida. Pero cuando el salmista entra en la presencia de Dios y comprende el fin de ellos, y entiende que están puestos en un deslizadero y que él está sobre una roca firme, termina diciendo: Señor, tan torpe era yo como una bestia de carga que no entendía. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Me siento satisfecho, me siento contento, me siento complacido. Cuando verdaderamente llega esa satisfacción de lo alto, el hombre se siente pleno con lo mucho o con lo poco. Se siente contento. Gracias, Dios mío, me siento pleno, me siento feliz. Entonces es muy importante que nuestras ofrendas, que nuestras obras, que nuestros sacrificios, que es una misma cosa, que nuestras palabras, que nuestras acciones sean agradables a Dios. Porque cuando son agradables a Dios y Dios da testimonio de ello, primero tu propia vida dará un giro de 180 grados. Te sentirás, repito, pleno, contento, bendecido, satisfecho, aunque no tengas ni un centavo. Yo creo, aunque la Biblia no lo especifica, pero yo creo que aquella viuda que dio sus 2 monedas, dice que el Señor dio testimonio de ella y dijo: esta dio mucho más que todos ustedes, y esta ofrenda Dios se está agradando de ella. ¿Pero por qué si fueron 2 moneditas? Porque ustedes dan las obras de lo que tienen, y esta dio todo lo que tenía. Dio su propio sustento, no tenía más, todo lo que tenía lo dio. No dio el diezmo, no dio el 10%, dio el 100%, dio todo lo que tenía. Y aunque la Biblia no lo dice, pero yo creo que dentro del corazón de aquella viuda brotó una alegría, pero como pocas veces alguien puede tener. No una alegría humana carnal. La alegría humana y carnal depende de las circunstancias humanas y terrenales. Pero en este caso, cuando digo una alegría, me refiero más que todo al gozo del Señor, que es superior a toda alegría, a toda felicidad carnal, terrenal, humana. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor supera toda alegría terrenal, toda felicidad pasajera, condicional, que está basada en las circunstancias de la vida. Me saqué la lotería, me siento muy alegre, muy feliz. ¿Y cuánto te va a durar eso? Me compré un carro del año, me siento muy contento, qué bien, qué feliz. ¿Y cuánto dura eso? Hermanos, todas las cosas que uno obtiene en esta tierra traen una alegría por un momento, pero al tiempo se desvanece.
Y no es suficiente, no se mantiene, pero el gozo del Señor permanece con lo poco o con lo mucho, en las buenas o en las malas, en la salud o en la enfermedad. Te sientes bendecido, dichoso, contento, alegre de parte de Dios. Ese es el gozo del Señor que supera toda clase de alegría. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando le dio lugar Caín a la envidia, al enojo, al coraje, al deseo de matar a su hermano, no se quedó con un deseo o un pensamiento, sino que dice la palabra que tomó a su hermano y le dijo: salgamos al campo, vente, vamos, te voy a enseñar algo. No sé qué engaño le diría de alguna forma, pero inocentemente, pues vamos, hermano, a ver, vamos al campo. Y aquel, creo yo, de una manera traicionera, descuidado, Abel agarra, no sé, una piedra, agarra un palo, alguna cosa, y lo golpea y lo tira al suelo, y posiblemente ahí acaba de rematarlo hasta que lo mató completamente. Entonces mató a su hermano. Y cuando mata a su hermano, pues ya está ahí muerto Abel. Ya acabé con Abel, ya se acabó el problema, ya no hay competencia, ya no más quedo yo. Así que yo voy a ser aquí como el único y el especial y el importante, etcétera, etcétera. Pero viene Dios y le habla a Caín. Y dijo el Señor a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios pregunta como si no supiese, no porque obviamente no supiese, sino porque Él muchas veces desea que nuestra confesión, nuestro reconocimiento de lo malo que hacemos o que hemos hecho, sea algo voluntario y no algo obligatorio. Hay diferencia entre algo voluntario a algo obligatorio. Y en lo voluntario hay bendición, en lo obligatorio no hay bendición. Porque no está la persona realmente reconociendo, aceptando, sino que simplemente está, por así decirlo, de alguna forma declarándose o saliendo aquello como en una corte, por así decirlo, ¿no? Donde traen pruebas y evidencias de esto y del otro, y la persona, ¿verdad? Pues ya no le queda más que ser culpable por todas las evidencias, por así decirlo. Pero siempre el reconocer uno, ¿verdad?, es el camino más correcto y más agradable. Es el camino de la bendición, de la victoria. Por eso Dios viene a Caín y le pregunta y le dice: ¿dónde está Caín tu hermano? ¿Verdad? Él sabía dónde estaba y él sabía lo que había hecho. Dios sabía y le podía haber dicho: yo sé lo que has hecho y vengo contra ti, y vengo a hacer esto y hacer lo otro contra ti, a hacerte juicio, porque sé lo que has hecho. Pero Dios le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué? Hermanos, Dios siempre nos da la oportunidad de nosotros confesar voluntariamente, de abrirnos, de buscar sacar aquello para que Dios nos ayude. Y entonces viene Dios a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Como esperando que dijera: ¿sabes qué, Dios mío? Perdóname, hice una tontería, hice una locura, me descontrolé, no sé cómo pasó, pero maté a mi hermano, perdóname. Pero esa no es la actitud de Caín, sino que oiga la arrogancia con la que responde Caín. Lo que más afectó a Caín no fue el pecado, la falta que cometió matando a su hermano. Lo que más reprobado y desagradable fue delante de Dios fue la actitud que tomó Caín al respecto de aquella maldad que había hecho. Si Caín se hubiera humillado después de haber matado a su hermano y haberse reconocido y pedido perdón y todo aquello, yo creo que hubiera sido otra la situación de Caín delante de Dios completamente. Pero en este caso, ¿verdad?, miramos precisamente que Caín tomó una actitud que es lo más reprobado delante de Dios. Si una cosa dice Dios que no soporta, son los ojos altivos, son la altivez, es la soberbia. Esa actitud es lo que Dios no soporta. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo y de cerca a los humildes. Dios se acerca y da gracia a los humildes, a los que se humillan, pero dice que a los soberbios los mira muy de lejos. ¿Y qué pasó aquí con Caín? Dice, él respondió: no sé, ¿soy acaso yo la niñera de Caín? ¿Verdad? Cuando dice
¿soy acaso el guardia de mi hermano? Es lo que está diciendo. ¿Soy la niñera de mi hermano? O sea, tengo que andar yo ahí cuidándolo como un bebito para que me preguntes a mí que dónde está. Qué actitud tan arrogante, qué actitud tan indiferente. Entonces, cuando Dios escucha esto, repito, lo más grave de la ofensa de Caín no fue el pecado que cometió, fue la postura que tomó al respecto de su condición y de su pecado. Siempre repito que miramos una postura diferente, Dios obra diferente. El caso perfecto, el ejemplo perfecto lo tenemos en David. David cometió un crimen igualmente, mandando matar al esposo de Betsabé, y luego acostándose con Betsabé cometió adulterio. Fueron dos pecados terribles, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando llega Natán y le dice, mira, así, 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 él podía haber tomado la postura de decir, ¿y tú quién te crees que eres? Yo soy el rey aquí. ¿Qué no sabes que yo soy el ungido del Señor? ¿Qué no has oído las hazañas que Dios ha hecho a través de mi vida? ¿Qué vienes tú a decirme? ¿Sabes qué? Cállate y vete antes de que te meta a la cárcel o te mande matar. Él bien podía haber tomado esa postura, como otros reyes llegaron a hacerlo. Mire usted lo que le pasó a Jeremías por andar hablando lo que Dios decía, y eso que no era algo tan fuerte como lo que le habló Natán a David. Fue algo muy fuerte y muy directo, ¿verdad? Sin embargo, David no tomó una actitud arrogante. Él dijo, cayó a la tierra y comenzó a pedir perdón y a humillarse y a decir, contra ti, oh Dios, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, Señor, perdóname. Y comenzó una humillación, comenzó un quebrantamiento tremendo. Entonces, a pesar de que el pecado en este caso, por así decirlo, de David fue superior al de Caín, porque repito, hubo adulterio y hubo asesinato, Dios le dice, tú mataste al esposo de Betsabé con la esposa de los enemigos. Tú lo mandaste y lo pusiste al frente de la línea de la batalla y le ordenaste al general que retrocedieran y dejaran a aquel pobre enfrentando a todo el ejército solito. ¿Qué iba a pasar con él? Obvio que lo iban a matar, él solito ahí. Entonces Dios dice, tú fuiste el que lo hiciste, ¿verdad? Usaste la espada del enemigo, pero tú fuiste el culpable. Pero repito, a pesar de eso, se mira la diferencia del trato que Dios tiene con David al trato que tuvo con Caín. La arrogancia es algo de lo peor, de los peores pecados, la altivez, la soberbia, y es lo que tiene en este caso Caín. El versículo 10 dice, y él le dijo, o sea, ya viene Caín respondiendo, Dios diciéndole a Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano, o sea, clama a mí desde la tierra. ¿De qué está hablando? Aquí está el contexto de lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Donde miramos que la voz de la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La voz de la sangre de tu hermano, o sea, la voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Ya Abel había muerto. Ya él no estaba en esta tierra, es decir, su cuerpo pues a lo mejor lo enterró por ahí Caín para ocultarlo, pero su alma ya estaba con el Señor. La sangre de Abel seguía clamando, seguía hablando, a pesar de que ya estaba muerto. ¿Qué decía esa sangre? Esa sangre pedía venganza. Esa sangre pedía, Dios mío, mira lo que me ha hecho Caín. Mira la injusticia y la maldad. Mira la traición. Mira lo que me ha hecho mi hermano. Mira lo que... Y Dios dice, ¿sabes qué, Caín? Yo no puedo ignorar esa voz, porque esa voz clama. Esa acción que tú hiciste clama. Esa injusticia, esa maldad clama a mí desde la tierra. Esas acciones tuyas claman a mí. ¿Usted cree que cuando un hombre, un esposo maltrata, insulta, golpea a su esposa, usted cree que esas obras, esas acciones no las oye Dios? ¿Usted cree que no llegan delante de la presencia de Dios? En cada una de las maldades que el hombre hace, uno dirá, nadie se dio cuenta. Cuidado y que digas a alguien, cuidado y que salga de esta casa lo que está pasando. Cuidado y que le comentes a alguien y la amenaza hasta a muerte, ¿verdad? Y cuidado, no se te ocurra llamar a la policía, porque peor, cuando salga te aseguro que te encuentro y te mato. Hay muchas mujeres que las amenazan de esa manera, terriblemente.
Y aparentemente en muchos casos nadie se da cuenta. La mujer sufre en silencio, pero hermanos, hay alguien que escucha esa voz, ese sufrimiento, ese dolor, esas acciones. Hay alguien que oye y hay alguien que va a hacer algo al respecto. Es el Dios de los cielos. Si los hombres no oyen, si la familia no oye, si las leyes no oyen, hay un Dios que sí oye. Hay un Dios que sí oye. Y es mejor que aquel hombre se arrepienta antes de que venga el juicio o la sentencia de Dios sobre su vida. Entonces la voz de la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Aquella maldad, aquella acción que hizo Caín, de matar a su hermano, de derramar injustamente la sangre de su hermano, clamaba a Dios desde la tierra. Le hablaba y le pedía justicia, le pedía venganza. Avancemos en nuestro tema. Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Miramos la revelación de Apocalipsis cuando se abre el quinto sello y dice que vio Juan bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, por vivir una vida recta, por vivir una vida agradable a Dios, y fueron muertos. Estos son todos los mártires, ¿verdad?, que han muerto por agradar a Dios, por servir a Dios, por la palabra de Dios y por el testimonio que han dado. Y dice que clamaban a gran voz aquellas almas. En este pasaje ya no dice que aquella sangre, sino dice que aquellas almas. O sea, representa algo similar, tanto con la sangre de Cristo, que clama, es el mismo Cristo hablando, clamando a través de aquel sacrificio, diciendo: hay perdón, hay salvación, hay redención para la humanidad a través de mi sangre. Pero en el caso de la sangre de Abel, que derramó Caín, miramos que esa sangre también clamaba, pero que decía: hazme justicia, Señor. Lo mismo que estas almas, que entre estas almas, creo yo, la primera alma que se encuentra entre estas es la sangre de Abel, que precisamente, como ya lo leímos, clamaba a Dios desde la tierra. Y dice: y claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? O sea, le preguntan al Señor y le dicen: Señor, mira lo que pasamos nosotros, mira las injusticias, mira los ultrajos, mira los maltratos, mira lo que atravesamos, Señor. Mira, Señor, tú que eres justo, santo y verdadero, Señor, ¿acaso no juzgarás nuestras almas? ¿No vengarás nuestra causa? Aquellas acciones, aquellas obras, aquella situación. Y el Señor le responde de esta manera: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen. O sea, ya están reposando en la gloria de Dios. Que descansasen todavía un poco de tiempo, porque Dios es un Dios de tiempos, es un Dios de planes, es un Dios de propósitos. Y Él no obra cuando nosotros queremos, o cuando nosotros pensamos, o como nosotros queremos, o como nosotros deseamos. Pero Él tiene un plan especial y llegará un tiempo. Descansa todavía, dice, descansa por un poco de tiempo, hasta que se cumpla, hasta que venga a completarse el número de tus consiervos, tus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces está hablando de esas almas y está hablando de cómo representa obviamente a la humanidad. La humanidad en su naturaleza siempre tiende a pedir justicia de esa manera. Siempre tiende a decir: Señor, no vengarás mi causa, mira lo que me han hecho.
Y de hecho que Dios se compromete y dice: ¿sabes qué? No te vengues a ti mismo por ti mismo, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. Aleluya. Dios promete vengar nuestra causa. Dios promete, se compromete diciendo: yo vengaré tu causa. Yo me comprometo en hacerte justicia. Yo me comprometo, dice Dios. Pero espera un momento. Y claro, yo creo que en los casos donde definitivamente sucede que Dios venga a aquella causa y hace justicia, es cuando Dios le da la oportunidad a aquel que hace la mala obra de arrepentirse, de ponerse a cuentas, de humillarse, y no lo hace. Y elige y prefiere seguir el mismo camino de perdición. Pero cuando la persona se humilla, se arrepiente y pide perdón, yo creo que lo que Dios hace es consolar y sanar y fortalecer y bendecir el corazón de aquella persona que sufrió el agravio, y Dios termina recompensándole muchas bendiciones por el mal que sufrió. O sea, siempre saldrás ganando de todas maneras, siempre saldrás bendecido, no tendrás una pérdida, porque uno puede decir: hermano, y si aquel que me dañó y me ofendió y me hizo una maldad terrible se arrepiente y se convierte a Cristo, ¿qué va a pasar? Pues claro, no le va a caer juicio, le va a caer misericordia y bendición, porque se arrepintió y se humilló. Pero aquella persona puede decir: Señor, sí, mi maldad y mi sufrimiento y mi dolor, no te preocupes, porque yo he prometido: bienaventurados son cuando por mi causa sean vituperados, sean maltratados, sufran y pasen toda clase de mal de parte de los hombres. Bienaventurados serán. ¿Por qué? Porque grande es vuestro galardón en los cielos. Por tu sufrimiento y por tu dolor habrá galardón, habrá recompensa. Dios no permitirá que tu sufrimiento y tu dolor simplemente quede como: ya olvídate, hombre, ya se arrepintió aquel malhechor, aquella malhechora, ya olvídate de lo que te pasó. O sea, no quedará de esa manera. Y eso es por promesa de Dios. Sino que primero, repito, hablo ya de la víctima. El culpable, repito, si él se humilla y se arrepiente, recibirá perdón y no vendrá la consecuencia sobre su vida. Pero si no se humilla y no busca arrepentirse y cambiar su caminar, entonces es cuando viene esa venganza, esa justicia de Dios. Pero sobre la víctima nunca tiene pérdida, repito, porque de alguna forma, aunque mirara que no se le hizo justicia porque la persona se arrepintió y se convirtió al Señor, la primera bendición o recompensa que recibirá es que Dios sanará, restaurará, confortará su corazón, lo fortalecerá más y lo recompensará con bendiciones maravillosas, creo yo, tanto en esta tierra como en la eternidad. Que Dios dice: grande es vuestro galardón en el reino de los cielos. Entonces, nunca tu sufrimiento será en vano, nunca tu dolor será en vano, nunca tu padecimiento lo dejará Dios olvidado, lo dejará Dios a la deriva. Siempre habrá una recompensa maravillosa de parte de Dios. Avanzamos entonces en nuestro tema. Nuestras obras, aún después de muertos, siguen hablando y trabajando por nosotros, y un día cosecharemos el fruto que produjeron aún después de muertos. O sea, muchas veces la obra, ¿verdad?, del fruto de nuestro sufrimiento, de nuestro trabajo, de lo que hayamos hecho, de nuestras obras, no se va a mirar en el momento que uno quiere. Hay veces que Dios, hasta después de muertos, va a cumplir muchas promesas. Va a cumplir muchas promesas. Muchas promesas. A lo mejor padres que no alcanzaron a mirar a sus hijos a los pies de Cristo, pero fue una de sus peticiones firmes y fuertes delante de Dios. Y a lo mejor va a haber partido de esta tierra ya papá, mamá, y ya no lo va a alcanzar a ver en esta tierra, pero un día lo mirará en la eternidad. Porque Dios tratará, Dios obrará, Dios trabajará, Dios cumplirá sus promesas. No simplemente estando en vida, sino aún después de muertos. La Biblia habla de Abraham y dice que Abraham buscó la ciudad que Dios le prometió, la tierra que Dios le prometió, la buscó por un lado y por otro, y andaba en tiendas de campaña, no quería fincar porque él buscaba aquella ciudad, y murió sin encontrarla. Nunca la encontró. Hasta que partió de esta tierra, dice que la encontró,
Porque Él buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. La nueva Jerusalén, la patria celestial, era la ciudad verdadera y real y genuina que buscaba el siervo Abraham, y en esta tierra no alcanzó a mirarla. Muchas de las promesas que Dios dio a los siervos de Dios, a los profetas, no las alcanzaron a mirar en tiempo de vida de ellos en esta tierra, sino aún hasta después de la muerte. Así que nuestras obras no terminan, ¿verdad?, en esta tierra, sino que aún después de la muerte siguen trabajando, siguen todavía activas, siguen en acción. Veamos un pasaje más, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Veamos qué dice la palabra. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando dice aquí la palabra que Juan oyó una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados. No es una pérdida, es una bienaventuranza morir en Cristo Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero agrega, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto de que sus obras con ellos siguen? O sea, nuestras obras siguen trabajando, nuestras obras siguen hablando, nuestras obras siguen enseñando aún después de muertos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo es que se puede entender de una manera práctica, ¿verdad?, esta situación? Que las obras de uno siguen todavía. Hermanos, hay personas que dañaron a un niño, a un hijo, a una persona, y ellos ya se murieron, pero la persona que está con vida todavía sigue resentida, amargada, con odio por lo que le hizo a aquella persona que ya se murió. Aquella obra mala, perversa que hizo aquella persona que se murió, todavía sigue produciendo dolor y daño en la persona que está en vida en esta tierra. Y luego esta persona que está en vida se desquita, se venga, y en veces hace lo mismo con muchos otros por el dolor y la herida que carga por dentro de lo que él o de lo que ella sufrió en esta tierra. Y es una cadenita, un dominó que va dañando, fue dañado y ahora va dañando, y el otro daña a otro, y el otro daña a otro, y esa obra que comenzó aquella persona que dañó a este niño, a esta niña, a este inocente, a esta víctima, se va perpetuando, se va extendiendo. Y aunque la persona ya murió, en veces pueden pasar 40, 50, 100 años, y esa obra todavía sigue produciendo un fruto amargo, porque dañó a este, y este dañó al otro, y aquel dañó a aquel, y aquel dañó al otro, y ya se multiplicó en 5 generaciones, en 7 generaciones, y va aquello todavía fructificando para mal. Ese es un fruto de perversidad, ese es un fruto de maldad que va fructificando aún después de que la persona ha muerto en esta tierra. Y esa obra que él hizo, que él causó, sigue todavía produciendo un daño, produciendo un mal. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestras obras. Y si llegamos a cometer malas obras, por eso es nuestra responsabilidad el ir y ponernos a cuentas y humillarnos y pedir perdón. ¿Para qué? Para cortar la corriente de ese dominó, de que se perpetúe y se siga brincando la maldad de aquel a quien uno dañó. Que se detenga ahí, porque tú te humillas y pides perdón y buscas sanar aquel corazón, y de esa manera, cuando aquel corazón es sanado, ya no sigue la propensidad a seguir dañando a otros por el daño que se lleva por dentro. Por eso es nuestra responsabilidad asumir la responsabilidad por el daño que hemos causado y buscar la manera de buscar ponernos a cuentas para cortar esa corriente de maldad, de maldición, para que no corra maldición, sino que corra bendición a través de nuestra vida, a los que vienen, a las generaciones venideras, a través de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestras palabras. Que corran palabras de bendición, que corran recuerdos de bendición, acciones de bendición. ¿Sí me explico? Porque así como las obras malas se perpetúan, también las obras buenas se perpetúan. Y
ya nos ganó el tiempo para continuar, para seguirle ahorita. Estaremos continuando si Dios nos permite en esta noche. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa y maravillosa mañana.